Dios bendiga, hermosa familia, que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Mis amados, vamos a continuar con la trayectoria, el propósito de la prueba. Y vamos a ir de una vez a nuestra Biblia y vamos a buscar el libro de Génesis. Génesis capítulo 45, versículo 8 hasta el 11. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detenga. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tiene. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tiene. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Gloria al Señor. Aquí vemos la historia de José. Y uno de los principales propósitos de la prueba es que esta es la que el Señor utiliza como peldaño o como escalera, ¿verdad? Para nosotros poder llegar al propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. Aquí donde nosotros leímos, pero más atrás, en los capítulos 37, 38, hasta llegar al 45, nosotros vemos la historia de José. José fue un joven que trató de guardar los mandamientos que el Señor había establecido, esos mandamientos que su padre Jacob le había enseñado sobre Jehová, ¿verdad? Y ahí vemos que los hermanos de José le odiaban porque él era un muchacho que quería ser íntegro delante de Dios. Y lo odiaban hasta llegar a un momento de decidir venderlo y hacerle creer a su padre que su hijo José había muerto. Gloria al Señor. Pero todo eso son procesos, son pruebas que el Señor fue permitiendo en la vida de José. Luego más adelante vemos que José fue vendido y llegó hasta el lugar de Egipto. Allá en el lugar de Egipto trabajó con uno de los jefes que trabajaban con el faraón y llamado Potifar. Y José continuó siendo íntegro a pesar de que estaba lejos de su padre, a pesar de que estaba lejos de la persona que lo conocían, pero él sí sabía que Dios estaba ahí y se mantuvo siendo íntegro. Y ahí tuvo un problema con la mujer de Potifar, porque ella se enamoró de él y él, por mantener su integridad, primero ante Dios y luego delante de su jefe Potifar, le estuvo rechazando. Y por esa razón estuvo José en la cárcel. Pero Dios lo llevó a aquel lugar y allá lo utilizó Dios con el don de interpretar sueños. Y luego vemos que con esa interpretación el Señor entonces utiliza esa estrategia para que José pueda llegar hasta el palacio, hasta donde el mismo faraón. Gloria al Señor, aleluya. Aquí en los versículos donde nosotros leímos del 8 al 11, los hermanos de José pensaban que él se iba a vengar.
Si usted lee el capítulo 45 completo, vemos que ellos pensaban, tenían temor de que él se iba a vengar, pero no. ¿Por qué? Porque José entendió que todos los procesos que él había pasado en su vida era Dios quien lo había permitido para poder llegar a cumplir el propósito que él tenía establecido para la vida de José. Gloria al Señor. Y mire que esas son una de las pruebas más fuertes, cuando nuestra propia familia es quien nos hace la guerra, cuando nuestra familia es que está en contra de nosotros. Gloria al Señor. Esa es una de las pruebas más fuertes que podemos tener en nuestra vida. Aleluya. Pero vemos que el Señor utilizó a José para cumplir el propósito de preservar la descendencia de Jacob. Porque si no hubiese sido por José en ese momento, como mismo él le dijo en el versículo 11, y allí te alimentaré, porque aún quedan 5 años de hambre. Y si no viene, va a perecer en ese lugar. Ellos iban a morir, no solamente Jacob, sino también su descendiente. Gloria al Señor. Y ahí vemos cómo Dios cumplió el propósito. Sí tuvo que pasar muchas pruebas nuestro hermano José, bastante. Y que nosotros a nivel emocional lo analizamos y sabemos que son cuestionantes, son pruebas fuertes, pero Dios estaba con él. Y él estaba confiado de que esa prueba que el Señor había permitido en su vida era para él cumplir el propósito que él había establecido. Así que, mis amados, esas pruebas que están pasando en tu vida, esos peldaños, son esos escalones que el Señor va a ir utilizando para que tú puedas llegar hasta el lugar donde Él ha establecido para tu vida. Gloria a Dios. Así que no te desespere, no te desanime. Pídele al Señor que te dé esa fuerza para tú poder cumplir, para tú poder continuar hacia adelante a pesar de la prueba. Así que cumplamos con el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. Recuerda, cuando tú estés pasando por esa prueba, en vez de tú estar, Señor, porque yo la tengo, dile, Señor, ayúdame a yo poder subir ese escalón para poder llegar al propósito que tú tienes establecido en mi vida. Gloria al Señor, porque Dios le bendiga, mis amados, que Dios le guarde. Si le gustó este video, dele a me gusta, dele a compartir con algún amigo de usted que sabe que necesita esta palabra de parte de Dios para su vida. Que la paz, el amor y la bendición de Dios continúe con cada uno de ustedes.